el vertedor, el llamado a la presidenta, el desayuno de hoy de los presidentes en ejercicio electo. Sí, sí, tiene algún valor, ¿no? Hay algo Además, el noble, reconocimiento, ¿no? sí, sí, no solo hay nobleza, o a lo mejor no la hay, pero en cualquier caso es el reconocimiento ex post, ¿verdad? De que todo A lo lo mejor previo no la hay, tuvo es algo verdad. de escenografía también, ¿no? Es probable que este momento final sea escenográfico, pero los previos también. La política Claro. tiene un componente escenográfico evidente. Porque lo requiere, para efectos de que Porque lo funcione la requiere, sociedad. es la ¿no? virtud de la hipocresía. Yo siempre he dicho, la hipocresía es una virtud cívica y la política, que no es capaz de ejercer la hipocresía en dosis adecuadas, se transforma en un acto violento, amargo, ¿no? Claro, sin esa hipocresía no. Exactamente. Ta- La daríamos hipocresía las es una patas. forma de cortesía, es una forma de virtud. ¿Por qué ganó Sebastián Piñera, Carlos? Bueno, yo lo dije desde siempre, ¿no? Yo creo que Piñera, siempre dije que iba a ganar, y creo que ganó, porque fue capaz de interpretar mejor el desasosiego de los sectores medios en Chile. En Chile suele olvidarse, y yo lo he repetido hasta el cansancio, el hecho fundamental de nuestra historia contemporánea es el gigantesco cambio en las condiciones materiales de existencia que las mayorías históricamente excluidas han experimentado en las últimas décadas. Y ese gigantesco cambio en las condiciones materiales de la existencia ha dado origen a grupos medios extremadamente confiados en sí mismos, más autónomos, más indóciles, que se pliegan menos a ciegas a opciones ideológicas, pero que al mismo tiempo de disfrutar de un bienestar que nunca antes habían alcanzado, lo viven con cierto desasosiego, con cierto temor que el infortunio de la edad, de la enfermedad, acabe amagando eso que por vez primera en su existencia familiar se han alcanzado. El temor es a perder lo que se ha conseguido después de tanto Exactamente. tiempo. Yo siempre pensé que los sectores medios iban a finalmente decidir esta elección porque, después de todo, iba a ganar quien fuera capaz de interpretar mejor ese desasosiego. Y creo que la izquierda cometió el error, un porfiado error que parece ya casi una manía, de creer que los malestares propios de una modernización rápida como la que Chile ha experimentado son en realidad quejas radicales en contra del propio proyecto modernizador. Ese error persistente, que es justificable en sectores generacionalmente nuevos, con conciencia de vanguardia como el Frente Amplio, es simplemente inexplicable en sectores maduros como la Concertación. Ahora, me parece que fue realmente una derrota gigantesca la que experimentó la izquierda, y la culpabilidad de eso no solo proviene del mal diagnóstico, de un error intelectual como el que acabo recién de dibujar, sino también de la increíble impericia con que la presidenta Bachelet condujo su gobierno. usted dice, vamos a ir a lo de la presidenta Bachelet, pero usted dice, aquí hay un error intelectual de características persistente, pero además de características muy grandes, porque hay una desviación en la interpretación que es muy rotunda. El triunfo de Piñera, en su opinión, consagra esta mirada, consagra este hecho de que efectivamente las capas medias a lo que adscriben es precisamente los beneficios de esa modernización capitalista que temen perder. Me refiero a esa categoría de la que hablamos la última vez que estuvo acá, Sí, cuando sí. vino a presentar su libro, ¿no? Bueno, yo creo que la modernización capitalista ha permeado la cultura espontánea de la gente más allá de lo que somos capaces de reconocer. Y que no es que la gente adhiera ideológicamente a este tipo de modernización, no, adhiere a su trayectoria vital. Y su trayectoria vital está atada al consumo, a la mejora de bienes materiales y al mismo tiempo a un cierto temor de perderlo todo. Es la vida la que se identifica con, es la Exactamente. manera de vivir la que se Así identifica es, con así eso. es. La gente ya no quiere embarcarse en grandes caravanas en pos de un horizonte histórico escatológico como le ofrece la izquierda más radical. La gente quiere vivir su vida cotidianamente con el tranco que lleve al compás de su propia subjetividad, a la sombra de aquellos que anhela y quiere. Esa es la vida contemporánea hoy. Y si eso es así, Carlos Peña, ¿quién ganó ayer? ¿Ganó Piñera? ¿Ganó la derecha? ¿Ganó la campaña del terror de que nos íbamos a convertir en poco menos que en Venezuela? ¿Quién ganó? Bueno, ganó Piñera, sobre eso no cabe ninguna duda, ¿no? No olvidemos del hecho electoral fundamental. Piñera logró concitar la adhesión de una gran cantidad de personas. Se subraya poco. Nunca había votado tanta gente en segunda vuelta. Nunca la derecha había obtenido tantos votos. Y nunca un candidato en segunda vuelta había obtenido tantos votos desde el año 93 como Piñera esta vez. Claro, son casi 3.800.000 votos, digamos. Y nunca la derecha, desde el año 1932 en adelante, había logrado obtener por 2 veces, en menos de una década, el poder
gracias a la votación popular. Es un hecho gigantesco. Mm. Yo no veo cómo empequeñecer ese hecho histórico fundamental al que estamos hoy día asistiendo. ¿Y qué significa ese hecho histórico? ¿Qué significa que la derecha y que un presidente se reelija, un presidente de derecha se reelija en ese periodo por primera vez en 80 y tantos años? Bueno, quiere decir que la cultura política de Chile está cambiando. No en el sentido que se haya derechizado, como alguien livianamente podría pensar. No. Ha cambiado en el sentido que los viejos clivajes de la política, es decir, cuando las preferencias políticas estaban atadas a los intereses de clase, a intereses más colectivos, han desaparecido, creo yo. Las relaciones sociales se han desanclado, se han vuelto más abstractas, más independientes de la base social que las sustenta, y en consecuencia los viejos clivajes ya no permiten, creo, predecir las preferencias del electorado. Es interesante, la semana pasada y de manera casi inadvertida se promulgó un proyecto de ley que termina con la categoría de obrero para los trabajadores. Probablemente un metaforón, digamos, respecto Por de que supuesto, un reconocimiento tardío de esta, claro, culturalmente. Porque el clivaje obrero ya no existe, ¿no? No existe, ¿no? ¿Verdad? O sea, la vieja idea que una persona vivía en un barrio, pertenecía a un cierto colectivo, asistía a un sermón religioso cada cierto tiempo, no migraba dentro de la ciudad, retenía una misma memoria familiar, todo eso ha cambiado gracias a la modernización que Chile ha experimentado. Y las relaciones sociales entonces se han desempotrado, se han desanclado, son cada vez más autónomas, giran, por decirlo así, casi sobre sí mismas en amplios sectores sociales, y esto explica que el electorado que un día votó por Osandón o por Beatriz Sánchez, finalmente termina inclinándose buena parte de él también por Piñera. Ahora, en la primera vuelta fueron las encuestas, en la segunda vuelta los analistas electorales que en su mayoría hablaban, y esto lo hablaban en los comandos también, o sea, esto no fue una cuestión solo de los que están en los medios de comunicación, de una votación estrecha, de una votación que iba a ser difícil. ¿Por qué está tan difícil predecir a Chile, al Chile profundo, digamos, o interpretarlo quizás? Bueno, porque las viejas claves con que interpretábamos la estructura social chilena han desaparecido, ¿no? Hoy día estamos asistiendo a una sociedad, la sociedad chilena, que se resiste, por decirlo así, a ser comprendida, que se resiste a ser inteligida, ¿no? Y esto como consecuencia de cambios tan veloces que la sociedad chilena ha experimentado, ¿no? Hace 2 o 3 décadas atrás bastaban 2 o 3 encuestas, unos cuantos cuadros de caracterización socioeconómica de la población para predecir su comportamiento. Hoy día nada de eso es posible. Pero no lo es por lo que yo decía adelante. Allí donde había grupos, colectivos, con cierta fisonomía ideológica y cultural firme, consolidada durante décadas, hoy día hay individuos, esto es lo que no sé, individuos, personas, que sienten que la vida depende nada más que de sí mismos, que son autónomos, que están poseídos, entre otras cosas, por la pasión por el consumo, como he insistido tantas veces, y que miran la vida como un ejercicio de elección cotidiano. ¿Eso hizo que se leyera el resultado de la primera vuelta de una manera inadecuada? Totalmente inadecuada. Yo nunca entendí por qué, y lo dije también tempranamente, al día siguiente de la primera vuelta, esas exageraciones que veían en la votación del Frente Amplio o de Beatriz Sánchez o en el resultado de la primera vuelta electoral una especie de cataclismo que no asomaba por ninguna parte. Parece que esos análisis revelaban más bien un deseo inconsciente que una voluntad deliberada de comprender la realidad. Convengamos que la interpretación de la propia presidenta ese día en la noche en La Moneda tuvo ese cuño, digamos, dijo la mayoría aquí ha votado por la mantención de las reformas. Claro, pero lo que uno puede comprender en la presidenta, que tiene un análisis inevitablemente partisano, yo no soy capaz de comprenderlo en personas que intentan analizar la realidad. Está difícil, digamos. Está difícil, pero no hay que dejarse llevar por esos entusiasmos tan sorpresivos. A propósito de la presidenta Bachelet, usted dice, ¿usted está de acuerdo con la idea de que es la gran derrotada de esta elección? No tengo ninguna duda. O sea, ¿de qué manera llamar, si no derrota, a que un gobierno de izquierda, el que se presume más de izquierda, desde que se recuperó la democracia en Chile, acabe entregando, sin embargo, el poder por 2 veces consecutivas a la derecha? ¿Cómo llamar eso? ¿Triunfo? No parece. ¿Un triunfo demorado? ¿Cómo? Una derrota, simplemente. Argumenta el bacheletismo, argumenta La Moneda que aquí se corrió el cerco y que el candidato ganador, con ese caudal de votos, en fin, con la descripción que usted hacía antes, se tuvo que mover hacia el centro para poder obtener precisamente ese triunfo. Yo no creo que esos análisis sean muy correctos, ¿verdad? Cuando se dice que se corrió el cerco, lo que se está diciendo es que Piñera adhirió a la demanda de gratuidad de parte de la población. Pero si reducimos la política y la gesta ideológica que Bachelet quiso encabezar
a que la gente adhiera o no adhiera a la gratuidad me parece muy pobre. Ahora, es cierto que el resultado de la primera vuelta, interpretado bien o mal, Sí. condujo a que la candidatura de la derecha se centrara. Fue una campaña de segunda vuelta muy propia de los procesos de segunda vuelta, mucho más centrista, mucho más moderada. Y Bueno, no solo de la derecha, ¿verdad? Fue de ambos sectores políticos, ¿no? La verdad es que si uno observaba con calma el discurso de Guillé, salvo ciertos exabruptos en los que incurrió, y lo mismo el de Piñera, lo que uno observaba en una abierta convergencia hacia sectores de intereses, digamos, sectores medios, estos intereses mudos de la sociedad chilena, que todos sospechaban estaban ahí y iban finalmente a decidir la elección, ¿no? Lo que ocurre es que el centro político, la democracia cristiana, el viejo Partido Radical, por supuesto, ya no existen, pero donde el centro no existe, cualquier punto es un centro, ¿no? Todo es centro. Eso es lo que está ocurriendo, creo yo, en el sistema político en Chile. Estamos conversando con Carlos Peña respecto a la elección de ayer. Anoche, Andrés Chadwick, acá en la transmisión de Canal 13 y Tele 13 Radio, en Buen Chileno, llamaba a la presidenta a escuchar lo que había pasado ayer con esta votación y a ser más prudente con la agenda legislativa, reconociendo que tiene derecho a gobernar hasta el 11 de marzo, pero a ser más prudente con la agenda legislativa. ¿Qué le corresponde a un gobierno que enfrenta un resultado como este en términos de su propia acción política en los meses que quedan? Bueno, formalmente, desde luego, la presidenta tiene todo el derecho de gobernar hasta el último día, sobre eso no cabe ninguna duda. Pero hay un cierto fair play en la política y una cierta prudencia que obliga también a reconocer, los latidos de la voluntad popular que se acaban de manifestar en una elección tan masiva como esta. Y seguramente eso debiera conducir a no abandonar, por supuesto, la iniciativa legislativa, ni tampoco a hacer dejación de los proyectos de ley que el gobierno está impulsando, pero hacerlo con menos estratagema y con menos ánimo de sacarlos prontamente y a toda costa, como pareciera, hasta ayer al menos, estaba ocurriendo. ¿Más prudencia? Con más prudencia, con más lentitud, con más fair play. Lo decía o sea, si la voz de las mayorías importa algo, nos guste o no, y mal que nos pese, bueno, la mayoría se acaba de pronunciar. Hacer oídos sordos a eso, refugiándose en el hecho que el 11 de marzo es cuando esa voz formalmente adquiere el poder, parece banal. Estamos con Carlos Peña. Ayer la presidenta lo decía al pasar en la conversación que tuvo con el presidente electo Sebastián Piñera. Dice, claro, está más difícil gobernar porque el país se ha hecho más complejo. ¿Está la clase política y está la presidenta Bachelet y el presidente Piñera leyendo bien esa complejidad? Bueno, a juzgar por los resultados, pareciera que Piñera fue capaz de leerla mejor que la izquierda y la centroizquierda, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea compleja? ¿Quiere decir que está más enrevesada la sociedad o quiere decir que ha cambiado radicalmente, por decirlo así, la fisonomía de la estructura social y la cultura pública en Chile? Yo creo que es lo segundo. Es decir, que ha cambiado la fisonomía de la estructura social y ha habido cambios consecuenciales en la cultura pública, ¿no? Ahora, la pregunta realmente relevante es ¿cuáles son esos cambios? Hasta ahora, la presidenta Bachelet, y para qué decir los grupos más a la izquierda del propio gobierno, han pensado que esos cambios son un rechazo radical al tipo de modernización que Chile traía, y que si no atendíamos a ese rechazo, acechaba sobre la historia de Chile una especie de fractura social definitiva. Esto lo vimos, es que hemos olvidado esto. Se lo vimos a la presidenta en mensajes presidenciales, ¿no? Ese diagnóstico se ha demostrado, creo yo, falaz. En cambio, lo que tenemos es una sociedad ampliamente modernizada, muy individualizada, que reclama que los temores que como una sombra persiguen el bienestar que han alcanzado sean atendidos, ¿no? Y esta demanda es la que me parece a mí la derecha fue capaz esta vez de interpretar. Usted lo mencionó en algún momento, esta idea de que no es que el país se haya derechizado, sino que muchos chilenos, la experiencia vital que tienen, tiene que ver con esta modernización de estos últimos años. Eso es coincidente con una idea que escuché anoche también, de que efectivamente muchos jóvenes votaron por Piñera porque la idea del emprendimiento, por ejemplo, la idea del esfuerzo personal les hace sentido, digamos. Sí, yo pienso que estamos asistiendo
mal que pese a una cultura abiertamente meritocrática. Y una cultura meritocrática es una cultura que cree en el esfuerzo personal y piensa que la manera más correcta de distribuir oportunidades y beneficios sociales es hacerlo al compás del esfuerzo y del logro que cada uno haya sido capaz de llevar adelante, ¿no? En la cultura juvenil yo veo fuertemente una cultura y un ideal meritocrático como el que acabo de dibujar, ¿no? Un ideal meritocrático no es un ideal igualitario, como suele creerse. Es el anhelo de que las desigualdades que existen sean merecidas, es decir, respondan a los distintos niveles de esfuerzo personal que las personas hagan. Ahora, ¿se puede pensar que eso no es la derechización, como dice usted? Que sería una idea, una interpretación errada. No es una derechización porque la izquierda tiene que ser capaz de responder también a esas demandas. Eso es lo que le la idea ¿Cuál es el futuro de la izquierda, entonces? La idea que la izquierda tiene que reñir permanentemente con la modernización capitalista, enemistarse con el consumo, hacerle asco al dinero, es simplemente una estupidez. Bueno, lleva hartos años haciendo eso, y vio el escándalo del Partido Socialista, en fin, un montón Por supuesto, pero digamos, retóricamente, ¿verdad? Siempre con el desplante de rechazar, de enemistarse con la modernización capitalista, creer que el consumo es una forma de alienación, pensar que lo que la gente anhela son culturas colectivas donde abrigarse, creer que el individualismo es igual a egoísmo. Se tiene que resignar. Todos esos prejuicios lo que hacen, creo yo, es alejar a la izquierda y a los intelectuales de izquierda, ¿no?, de la sociedad que tenemos y del tipo de expectativas que esta sociedad estimula y abriga. ¿Se tiene que resignar al capitalismo a la izquierda de una vez por todas? Porque lo que parece haber ocurrido es que lo hizo en algún momento en los años 90 y abjuró de esa resignación y vio la oportunidad de hacer, de hecho, una venganza de lo que había pasado. Mire, la política no consiste solo en la afirmación de los ideales que se estiman apetecibles. Eso se llama religión. La política es el esfuerzo de conciliar los ideales que uno abriga con la realidad que tiene ante los ojos, ¿no? Y la realidad que tenemos ante los ojos es que la modernización es una modernización de tinte capitalista, la que tenemos hoy día y la que previsiblemente vamos a tener en el futuro. Cegarse frente a eso, renunciar, creo yo, a la política y refugiarse en un reclamo de tinte más bien religioso, generacional, con ansias, digamos, y con autoimagen de redención de una mayoría explotada que finalmente no se vive o no vive su vida de esa forma. Así las cosas, el modelo estaría menos en riesgo que nunca. Hoy. Pero ¿alguien tiene dudas de eso? Bueno, probablemente algunos, porque, por ejemplo, ayer el dirigente del Frente Amplio, Gabriel Boric, por ejemplo, decía, aquí la derrota tiene que ver con que se debió haber convocado a los que querían transformaciones más profundas, y eso se quedaron en su casa, no votaron, y por eso perdió Guille. Claro, la pregunta que Gabriel Boric, que es un hombre inteligente, deberá responder es por qué esas mayorías que anhelan fervientemente transformaciones tan profundas no se le van a votar. ¿Por qué? Porque Guille no los convocó, no los sedujo. Vamos a reducir ahora la gesta histórica a la capacidad de un candidato tan mediocre como Guille de convocar o no al electorado. Esto es absurdo. Esto es totalmente absurdo. ¿Todavía sigue en la adolescencia el Frente Amplio? Bueno, yo siempre he dicho que el Frente Amplio no solo es un grupo político absolutamente heterogéneo, donde bajo un mismo paraguas y una misma denominación se refugian desde liberales a demócratas radicales, sino que también siempre he dicho que el Frente Amplio es una agrupación con un tinte marcadamente generacional, cuyos líderes, cuya inteligencia y buena voluntad yo no pongo en duda, estoy haciendo un análisis político, cuyos líderes, digo, tienen una conciencia de sí mismos como de ser redentores, una vanguardia esclarecida que estaría llamada a liberar a masas explotadas y abusadas. El detalle que el Frente Amplio no entiende es que las mayorías en Chile no se sienten ni explotadas ni abusadas. Sienten que su vida ha tenido una trayectoria vital con altos niveles de bienestar, que en parte importante se debe a su propio esfuerzo, y los acompaña la sombra o el temor, en el que yo he insistido tantas veces, de que ese bienestar se pierda, ¿no? Describir todo eso como abuso, como explotación, como si en Chile estuviéramos en presencia de una estructura social donde las mayorías están aplastadas por minorías indolentes que las explotan y las expolian, eso simplemente es absurdo. El gobierno de Carlos Peña, el gobierno de Sebastián Piñera,
¿va a ser un gobierno difícil como el anterior? ¿Va a ser un gobierno donde vamos a ver gente en las calles, donde vamos a ver ese tipo de cosas? ¿Es posible prever algo como eso? Bueno, sí, yo creo que los sectores más de izquierda van a elaborar la tesis que la política no se reduce a los eventos electorales, lo que es una forma de devaluar, por supuesto, la democracia, y van a erigir la tesis que la política también se hace mediante la movilización social, ¿no? Y que reducir la política y el juego democrático simplemente a la contabilidad de los votos cada cierto tiempo, a la competencia electoral, es un error, van a decir, y lo que hay que hacer en cambio es recuperar la conciencia que la política se hace mediante la presión social y la fuerza ejercida, digámoslo así, por demandas sociales del más disímil origen, reunidas por una vanguardia capaz de movilizarla. Eso va a ocurrir, sin duda. Ahora, ¿eso hace difícil, imposible gobernar? No, en absoluto. La política es así, la sociedad chilena es así. Es de esperar simplemente que Piñera no cometa los errores tontos que cometió durante su primer gobierno, donde, recordémoslo, frente a los primeros, a las primeras manifestaciones estudiantiles enfervorizadas, Piñera no tuvo mejor idea que halagar a los jóvenes, dejándose seducir por una especie de beatería juvenil que prendió entonces y que en parte dura hasta hoy día. Y en esa misma lógica, ¿es Sebastián Piñera distinto el de hoy al que gobernó? Yo lo veo levemente distinto, pero tiene, por supuesto, severas y va a tener severas dificultades y defectos en el futuro. Se trata de un gobernante de derecha. No, tampoco lo olvidemos. No es que la derecha sea, ¿verdad?, una suma de virtudes. Yo creo que la derecha en Chile es una derecha que suele ser prepotente, rodeada de carcamales, con un abierto conservantismo moral que no tiene nada que ver con el sentir espontáneo de las mayorías, muy tímida, poco meritocrática, que viven muchos de esos sectores con la ilusión estúpida del linaje, etcétera. Todo eso Piñera debiera sacudirlo, sin ninguna duda, ¿no? ¿Es distinto el Piñera de hoy al Piñera de hace tiempo atrás o de su primer gobierno? Sí, por supuesto. Se le ve menos circense, esa actitud infantil que parece ser una pulsión inconsciente en él de hacer gracias cada vez que comparece ante el público, parece reprimirla. Y yo le aconsejaría que la reprimiera. La gente que no tiene carisma ni simpatía, como ocurre con su caso, es mejor que mantenga la distancia, ¿no? Carlos Peña, esta mañana en Mesa Central analizando la elección de ayer y el futuro de la política chilena tras el triunfo de Sebastián Piñera. Carlos, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Hacemos una pausa y estamos de vuelta acá en Mesa Central. Ya seguimos junto a Iván Valenzuela en Mesa Central de Tele 13 Radio. En Tele 13 Radio es hora de escucharnos. 2 minutos para las 8. Quiero ascender en mi trabajo. Quiero montar mi propio emprendimiento. Quiero viajar a todo lujo. Quiero irme de mochilero por el mundo. No cambiaría mi auto. Cambiaría mi auto por uno que siga mi ritmo. Sigue tu ritmo con todo el diseño y estilo de All New Kia Rio 5. Radio Touch con